¿Qué tal? Estamos aquí con una información previa a su actividad número 4, como sugerencia de algunos compañeros. Este, Anteriormente ya les había comentado que leyeran algunas hojas del libro de control estadístico de la calidad y Seis Sigma. Tiene que ver mucho con esto. Sin embargo, no es tanto el libro que vayan a tener que leer, sino ciertos conceptos. Aquí es lo más básico que van a poder encontrar. O sea, no es curso de universidad, es un curso de bachillerato. Selecciona, por decir, su módulo es el 2 y nos vamos a enfocar en este. ¿Qué es el 2? Examina el proceso, que es el punto número 7 y el punto número 8 de esta pantalla. Controla las variables del proceso. Eh, ¿Cómo van a examinar el proceso? Pues primero las van a tener que registrar las variables de su proceso químico y después el registro de esas variables críticas. Entonces deben de saber primero qué variables y luego cuáles de todas ellas que hay en nuestro proceso es una variable crítica, con lo cual sería muy importante para determinar cómo está nuestro proceso. Llámese una temperatura, una densidad, un pH, alguna propiedad química o alguna propiedad también inventada, un sabor, el nivel de color, la forma que puede tener, tal vez un pan, combinación de varias, el peso, el volumen. Así que van a determinar de una infinidad de variables que pueden existir en un proceso químico, cuál de ellas van a ser críticas. Anteriormente se hacía que te ibas al laboratorio, preparabas un proceso, un producto químico que tiene que ver con la industria química, como una práctica de laboratorio, y determinabas ciertas variables. De esas variables tú determinabas cuáles eran de críticas y de esas críticas tú las tenías que medir y hacer un registro para elaborar muchas veces ese proceso. ¿Por qué muchas veces? Porque es lo que se hace en las industrias, no solamente se hace una producción, sino que se está produciendo constantemente y de tantas veces que se produce hay algunas variaciones. Entonces aquí ya la palabra clave es variaciones. El libro que me hubiera gustado que hubieran leído sería en la cual ya hay un apartado que es la página 11, que es variabilidad, ahí está en la página. Podemos mencionar el párrafo número 1, dice la estadística está formada por un conjunto de técnicas y conceptos orientados a la recolección y análisis de datos tomando en cuenta la variación en los mismos. Por su parte, el control estadístico de la calidad es la aplicación de técnicas estadísticas para el control. Ahora, es decir, se valen de la estadística, de registro de datos, recolección de datos, muchos datos, porque se están haciendo gran cantidad de productos, en cantidades industriales, o sea, es solo para saber cuántos refrescos se producen, es una infinidad de refrescos y es una industria muy socorrida. ¿Cuántos jugos se producen? Es una infinidad de jugos. ¿Cuántas medicinas se producen? Es una infinidad de medicinas. Y tienen que estar recolectando siempre datos para saber cómo se encuentra ese proceso. Aquí mencionan la variabilidad es una parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, el tiempo que tardamos en trasladarnos a nuestra casa, al trabajo, escuela es diferente de un día a otro. La temperatura del ambiente es distinta de una hora a otra. El dulce de una bebida que es preparada en casa es diferente de un día a otro, aunque aparentemente se preparó de igual manera. Entonces, hay variaciones que ocurren en nuestra vida, también se llevan a cabo en los procesos de químicos. Aquí dicen en el proceso de las empresas. Así que nosotros tenemos que entender lo que es esa variabilidad. Recuerden que la estadística es necesaria en todas las actividades que son experimentales. Por lo pronto, no contamos con un laboratorio, así que lo vamos a tener que hacer de alguna forma casero o con lo que tengamos a la mano para poder tener presente un proceso químico y también presente esas variabilidades o esa variabilidad que puede haber en cuanto a algunas variables o en cuanto a algunas mediciones, variables críticas, algunas propiedades que podemos determinar de nuestro proceso.
Ya les mencioné algunas. ¿Por qué debemos de tener en cuenta ese registro de esas variables? Pues porque nos van a decidir si nuestro proceso se está comportando de la mejor manera o de la manera óptima. Así deberíamos de tener nuestro proceso controlado. Es decir, lo conocemos, si todo está bien, no hay que moverle nada. Sin embargo, si lo estamos midiendo alguna propiedad y hay una variación con lo que nosotros queremos, está ocurriendo una desestabilización de nuestro proceso o nuestro proceso está fuera de control. Entonces, como el submódulo es control de procesos, control estadístico de procesos, vamos a utilizar la estadística, el registro de esos datos, la conjunción de medición de esas variaciones para poder controlar nuestro proceso y siempre se mantenga en un estado en el cual nosotros lo hayamos requerido o sea un estado deseado. Es un objetivo a final de cuentas. Es decir, producir siempre el mismo producto con las mismas propiedades, con las mismas características de variables críticas o propiedades de interés. Un refresco siempre con el mismo sabor, con el mismo contenido, con el mismo peso, un pan con la misma forma por lo regular, con las mismas características de tal vez de flexibilidad, esponjosidad, se podría decir. Es decir, un conjunto de variables que nos digan que nuestro producto siempre es el mismo, en lo cual se mantenga siempre dentro de una característica de un producto de calidad. Ahora bien, por aquí hice un diagramita rápido. Control, esa variable de control, control estadístico, es lo que les digo. O sea, una variable crítica que hay que medir siempre. Variable crítica. Vamos a hacerlo más grande. Variable crítica. ¿Qué variable crítica? Puede ser una forma de un pan, de algún producto, de un juguete plástico, de una forma de alguna tela que estemos produciendo, de algún producto químico. Puede ser un color, puede ser una propiedad como el pH de alguna bebida, de alguna comida, de algún alimento, o variables más técnicas, densidad, un número, cantidad de piezas producidas. Entonces vamos a estar midiendo ciertas variables críticas que nos van a decidir cómo está nuestro proceso. Aquí P es proceso. P proceso. Pero medimos una variable crítica, nos vamos a M, que es medido. La medimos, la comparamos. ¿Con qué la vamos a comparar? Si la estamos midiendo esa variable crítica, es más o menos esa comparación con algo deseado. ¿Qué es algo deseado? Pues estas propiedades, ¿en qué valor las queremos? O esas variables críticas, ¿en qué valor las queremos? Si las comparamos, si las restamos, es decir, si lo deseado menos lo medido, si hay una variación, si estas dos fueran las mismas, el deseado y el medido fueran los mismos, aquí saldría cero. ¿Por qué? Porque a veces se suman, les digo, y a veces se restan también. En este caso, si hay una comparación con resta, no tenemos que mover nada porque es cero su variación. Pero sin embargo, si es diferente esa variación, si hay una variación del 0.01, tenemos que actuar y modificar algo de nuestro proceso. ¿Para qué? Para que después nuestra variable siga dentro de lo deseado o que sea la variable deseada desde un inicio. Y esto se está repitiendo constantemente. Este es un ciclo. Si lo pongo en un ejemplo más, en un lenguaje más coloquial, ustedes van a estar, digamos, las chicas van a estarse
¿Qué se puede medir como una variable crítica? Si van a salir, van a maquillarse, pueden estar checando el tono de piel, es una variable crítica, el tono. Lo miden, si más o menos conocen algo de ese tono, lo van a comparar con algo deseado o algo que ustedes recuerden. Si ese deseado ya está, si eso medido o lo que están viendo directamente desde el espejo es algo deseado, aquí ya no le mueve nada, aquí se hace cero, ya no lo mueven. Pero sin embargo, si no es algo deseado, es decir, si no es el valor deseado, aquí ustedes tienen que medir. Si el tono está muy alto, lo van a tener que bajar, que en el proceso sería un proceso de maquillaje. Disculpe, pero fue el único ejemplo que se me ocurrió ahorita porque ya veo muchos filtros en las redes. Así que van a tener que modificar ese maquillaje porque su proceso es el maquillaje. Ahora checan otra vez el tono en el espejo y si es medido, es el deseado, pues ya no modifican nada. Su maquillaje ya está y ya pueden salir a ver el novio o la novia también. Bueno, ese es un ejemplo en lenguaje más coloquial. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Registro, datos, cálculos, algunos cálculos, porque también esas variaciones se pueden medir en datos cuantitativos, perdón, en números, es decir, una desviación estándar, cómo anduvieron los promedios, hay gran cantidad de variables como una desviación estándar, una varianza, un coeficiente de variación, coeficientes de correlación, si lo van a comparar varios datos con algunos ya establecidos con objetivos. Así que tendrían herramientas y formas de hacer ese control estadístico de nuestro proceso. Bueno, por un lado es eso. Por otro, les quería mencionar sobre esta cuarta actividad. En este caso vamos a hablar de esta actividad. Vamos a la imagen, creo que la capturé para editarla. Sí. Editamos. Aquí está. Vamos a modificarla. Estamos en la cuarta actividad. Llegamos casi al avance del 25%, casi una cuarta parte. Y ¿cómo se llama la actividad? Es orígenes de la variación, variaciones de los procesos químicos. Este es el título que lleva la cuarta actividad. ¿Qué va a contener? Hay 2 puntos con menor puntaje, que es una portada. Es importante que ya se acostumbren a esa portada. Muchos todavía no me la mandan, esa portada con cierto formato. De preferencia que sea formato PDF, porque en imágenes las mandan por separado, algunas las mandan volteadas. Algunas igual no son tan legibles, etcétera. Y a veces con imágenes yo las tengo que descargar y a final de cuentas es más tiempo. O sea, las voy a calificar, pero es más tiempo lo que me tarde en darle la calificación. Se hace un poquito más rápido si respetan un poco este formato. Ponen sus datos, fecha de entrega, el nombre del alumno, la actividad, el grupo. A veces me ponen nada más la letra, grupo A, no sé. Pero pues como hay muchos grupos, no sé si es cuarto, sexto, quinto. Pero ya nomás hay cuartos, sextos y segundos. Así. El otro puntaje con menor cantidad es el punto número 7, envío. Si van a mandar el correo, envíenlo en el formato que les compartí. Si no tienen el formato, se los vuelvo a compartir, nomás es cuestión de que me pidan. Y en sí esos serían los puntos o los 2 filas que les pido con menor puntaje. El punto número 2 sería
¿Cuáles son las causas principales de las variaciones de los procesos industriales? Ahora de lo que les hablé, pueden escoger un proceso industrial y ver cuáles serían esas causas de variación. Recuerden que aquí el proceso escogido es un poco diferente al que les estoy explicando o los ejemplos que les estoy explicando. El chiste es que se familiaricen con uno que ustedes puedan conocer o que les agrade. ¿Para qué? Pues para que no se les haga tan pesado. Si escojo otra vez jugos, ¿cuáles son las causas principales de variación? Una mala materia prima, falla de algún equipo de mezclado, falla de algún equipo de bombeo, principales variaciones, puede ser que el operario o quien está fabricando esos jugos o está moliendo algunas pulpas, no esté capacitado. Puede ser que el equipo, algún equipo haya fallado, que esté parado y por lo tanto esté trabajando a una menor capacidad y por lo tanto van a tardar más. Es decir, hay variaciones en cuanto a se está produciendo, pero poco a poco a lo largo de los turnos, a lo largo de los días, se tiene que ir estabilizando porque lo tienen que controlar. ¿Cómo lo controlan? Pues tienen que ir registrando todas esas variaciones de lo que ustedes querían que estuviera operando su proceso a lo que en verdad está procesando. Es decir, ustedes tienen que cuantificar esos errores o esas variaciones. Entonces hay registro. Aquí nomás les pongo que pongan, les digo que pongan una lista de variaciones. Aquí no les puse el número, pero pueden ser al menos 5 variaciones. Al menos 5. O si quieren más, pues más. Va a depender del proceso. En punto número 3 les pido que... Una pregunta. ¿Se pueden eliminar las variaciones? Completamente. Pongo un ejemplo. ¿Dónde sí se pueden eliminar esas variaciones completamente? O no se pueden eliminar esas variaciones. Un ejemplo. Pueden referirse al mismo proceso o pueden referirse a otro proceso diferente. Número 4. ¿Cuáles son los efectos económicos de una variación de esos procesos? Es decir, hay variaciones, entonces ¿qué va a afectar? Esos efectos quiero que los traduzcan a algo económico, es decir, ¿qué está perdiendo la empresa cuando existen esas variaciones dentro de su proceso? Por aquí menciono si hay variaciones en cuanto a la materia prima, el producto va a salir con baja calidad. Si la pulpa entró a alguna variación que fue fruta podrida, puede contaminar todo el lote y por lo tanto se lo va a desechar. El efecto económico en esto es que se pierde todo el lote de producción si es que se llega a contaminar con fruta podrida o no. Si no hay variación en eso, porque yo tengo amigos que dicen que llevan toda su producción aquí de fresa, que ya se produce mucha boina y el boin lo muelen con todo y nada más si el sabor varía, pues le agregan un poco más de saborizante, pero al final de cuentas sea perceptible, aunque no sabrían qué es lo que en realidad se están comiendo. Entonces, un efecto económico en cuanto a esa variación ya identificada, de esas 5 que les menciono acá arriba. Y como punto número 5, les pido que genere una serie de datos con variaciones aleatorias de 100 datos y describa cómo se generó. ¿Para qué queremos estas variaciones o estos datos que estén variando? Para trabajarlos vamos a hacer cálculos, así que necesitamos datos de esas variaciones. Yo me podría ir si tengo balanza a medir, digamos, peso de algunas frutas que más o menos se parezcan. Tengo frutas o limones o si me permiten en alguna frutería, pues medir 100 cosas. O sea, no van a medir sandías porque no van a acabar. Pueden estar midiendo limones, algo muy pequeño, pero que sea más o menos en la misma proporción y ya tendrían una variación. De esas 100 piezas podrían ir
Si tienen algo de algunos granos, podrían estarlos pesando o midiendo. Si no tienen pesa, lo pueden estar midiendo el tamaño, es decir, el diámetro tal vez de algunas hojuelas de un cereal. Y eso ya tendrían alguna variación de 100 datos. Tendrían que medir ahí nada más 100 hojuelas y ya tendrían sus datos o su serie de datos. Esto es lo que vamos a estar haciendo. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Nosotros, yo les podría haber llevado tal vez una bolsa de dulces y trabajen con eso. Pésenlos en las balanzas analíticas del laboratorio, mídanlos, determinen su densidad y todas esas variaciones me las van o vamos a irlas trabajando con qué, con cálculos para más adelante, pero ahorita quiero que las generen. Eh, Eso sería, pueden medir también líquidos, tal vez de algún algo sencillo, les digo, que se les facilite. Como algunas fresas pueden estarlas pesando, midiendo, determinando el volumen. Para determinar el volumen tendría que tener algo graduado, pero no sé si tengan en su casa. Así que es un poco más difícil el volumen. Canicas si tienen juguetes pueden determinar, bueno, yo creo ya no juegan a eso ustedes. Pero el chiste es tener 100 datos de cosas que se parezcan para tener esas variaciones a propósito y que vean que se trabaja sobre variaciones reales, algo que ustedes tienen ahí a la mano. Finalmente les pido la conclusión, esas variaciones fueron muy grandes dependiendo de lo que estaban midiendo o cómo lo estaban generando. Pueden también tener variaciones de cuánto tardan en ir de un punto a otro corriendo y determinarlo. Pueden tener variaciones de cuánto aguantan en tiempo con un peso muerto, tal vez una pesita, a ver cuánto tardan una vez, pero se van a cansar mucho. Así que el chiste es que utilicen la imaginación y que generen esos 100 datos para poder determinar más adelante cálculos, les digo. El punto número 6 sería la conclusiones respecto a todo lo que hicieron aquí en esta actividad. Causas de las variaciones, ya mencioné algunas al principio del video. Se pueden eliminar esas variaciones, necesito que lo investiguen. ¿Cuáles son los efectos económicos? ¿Hay alguna traducción con estas variaciones? Así que necesito que también la chequen. Esto lo pueden hacer en base a un ejemplo que ya trabajaron como en la actividad anterior o cambiar de plano de proceso químico para poder determinar estas cosas. Espero que les sirva este video. Es un poco de información. Tienen fuentes, tienen libros. Y también si tienen más dudas respecto a esta actividad, pues la podemos trabajar. Si quieren que haga énfasis o que detalle más algún punto de estos, también lo puedo hacer. Así que espero que hayan entendido este video y me puedan entregar en tiempo y forma y con el formato que les pido esta actividad. Me despido y estamos por ahí en contacto con el grupo. Hasta luego.